De todas maneras, en cualquier momento se conecta el doctor Celaya. Bien. Ok, entonces, ¿por qué se escogió este tema? Porque este tema van a darse cuenta que tiene que ver con muchísimas sintomatologías y cosas que a lo mejor tú has sentido, pero que tú has visto a otras personas también padecer. Y esto es algo que se ha escuchado desde hace un tiempo y es un tema bastante interesante porque fíjense que precisamente el nervio vago es conocido como el décimo par craneal, o sea, el décimo par, y es una estructura clave del sistema nervioso parasimpático y recorre desde el tronco encefálico hasta multitudes y múltiples órganos del cuerpo. Imagínate que este nervio tiene que ver con el corazón, los pulmones, el hígado, el estómago, los intestinos, los riñones, el páncreas e incluso el útero. Y se le llama vago porque su trayecto es largo, extenso y vagabundo. Y se le conoce como el superconductor del bienestar, porque regula funciones automáticas esenciales para la vida, el equilibrio y la calma interna. Entonces, si cuando tú escuches y te acuerdes de la palabra el nervio vago, acuérdate de un puente. Es un puente que comunica la parte de las emociones y los órganos. ¿Cuáles son estas principales funciones del nervio vago? Básicamente, ralentizar la frecuencia cardíaca y ayuda a conservar la energía. También estimula lo que es la digestión y el movimiento intestinal. También está muy relacionado con la inflamación crónica y modula el sistema inmune. También influye en la voz, en la respiración, en la deglución y la secreción de enzimas. Y también participa en la liberación de neurotransmisores como el acetilcolina, el GABA y la oxitocina. Seguramente tú has escuchado de esto anteriormente. Fíjate que hay una conexión muy interesante entre el cuerpo y la mente. El nervio vago básicamente lo que hace es transportar más del 80% de la información desde el cuerpo hacia el cerebro. Esto lo convierte básicamente en una autopista sensorial y lo que hace es como conectar lo que sentimos físicamente con nuestro estado emocional, mental y energético. Entonces, cuando este nervio vago se llega a bloquear, entonces se altera el equilibrio general. Y ahí es cuando empiezan a aparecer síntomas como ansiedad, insomnio, mala digestión, fatiga crónica o enfermedades autoinmunes. A veces cuando pensamos en la mala digestión, siempre pensamos en lo último que nos acabamos de comer. O cuando estamos con insomnio, casi siempre lo relacionamos con o tuvimos una digestión pesada o algún evento en el que tuvimos mucho estrés. Pero precisamente por eso es tan importante conocer este nervio y activarlo. Y tenemos una solución maravillosa en adaptógenos que te voy a platicar más adelante. Entonces, ¿dónde nace? Precisamente en el tronco encefálico y hagan de cuenta de que empieza a derramarse en el cuerpo precisamente como si fueran ramas de árboles. Es extenso, de hecho es una parte primordial del sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando escuches la palabra nervio vago, imagina un árbol. Imagina un árbol que sus raíces, que incluso sus ramas empiezan a extenderse por múltiples partes del cuerpo. Tú tienes este nervio por todo el cuerpo. Pasa por tu parte cardiovascular, pasa por tu sistema respiratorio, digestivo, por el inmunológico y el emocional. Imagínate que este nervio tiene más de 100.000 terminaciones nerviosas, lo que lo convierte en el gran conector de órganos, emociones y funciones automáticas. Entonces, básicamente, cuando tú tienes bien el nervio vago, tu salud integral florece. Entonces, cuando pasa por la parte del cuello, imagínate que controla los movimientos y la sensibilidad de la garganta y la parte de la lengua. Influye en tu tono de voz, en el reflejo náuseo y la deglución. Si tú escuchas y empiezas a recordar personas que les ha cambiado la voz o que incluso tienen ese reflejo nauseoso, que se meten algo a la boca y quieren vomitar, incluso personas que tienen dificultad para la deglución, puede que sea su nervio vago. También cuando llega a la parte de los pulmones, afecta la regulación o la frecuencia respiratoria. Cuando llega a la parte del corazón, básicamente hace ese efecto calmante en el corazón. En el abdomen influye en la función gástrica, haciendo que pueda haber una secreción de ácido. Mucha gente actualmente toma antiácidos porque creen que hay mucha acidificación en el estómago y esto es todo lo contrario. Una persona cuando no tiene suficiente
cuando tiene este tipo de problemas en el estómago es porque no tiene suficiente ácido en el estómago. Luego el doctor Celaya les va a enseñar a hacer una prueba que ustedes pueden hacer cada vez que conozcan a alguien que tiene o que se queje de gastritis o que se queje de agruras. Hay una prueba muy fácil para saber la acidificación del estómago y esto también se puede corregir. También inerva lo que es el intestino delgado y el intestino grueso. Recuerda que el intestino delgado es el que absorbe todos los nutrientes cada vez que tú comes y el intestino grueso es el que va sacando precisamente aquellos cosas que ya el cuerpo no necesita. Y también conecta con riñones, hígado y páncreas y regula muchas funciones metabólicas de tipo inmune. Entonces, cuando este nervio pasa por el corazón, regula la variabilidad del ritmo. Cuando pasa por los pulmones, modula la respiración y controla la broncodilatación. En la parte del estómago, estimula la digestión y el peristaltismo y secreciones digestivas. Y también precisamente ayuda con todo lo que es el filtrado y la metabolización de grasas. El nervio vago, haz de cuenta que es una autopista biológica de doble vía, porque por un lado transmite lo que siente tu cuerpo hacia el cerebro como señales del intestino o el corazón, y por otro lado baja órdenes del cerebro hacia estos mismos órganos para equilibrarlos. Haz de cuenta que cuando esta autopista se llega a bloquear, ocasiona un caos emocional y un caos físico. Y ahorita vamos a ver precisamente por qué lo hace. El nervio vago pertenece a lo que es el sistema nervioso autónomo. Si tú me llegas a preguntar a mí, y eso lo he leído últimamente en libros de muchas personas que trabajan la medicina funcional, que dicen cuál es el órgano más principal del cuerpo o el sistema, muchas personas te dirán que es el corazón, que es el hígado, que los riñones. Bueno, el comandante en jefe y el que manda todo en el cuerpo es el sistema nervioso autónomo y tiene varias divisiones, entre ellas el simpático y el parasimpático. El simpático es el estrés. Haz de cuenta y el parasimpático es el que relaja. Cuando ustedes escuchen la palabra sistema nervioso autónomo o SNA, ustedes necesitan pensar en que hay cosas de su cuerpo que se regulan automáticamente. Por ejemplo, tú no tienes que pensar que necesitas estar produciendo saliva y tragarla. Tú no necesitas estar pensando que ahora ya tomaste agua, entonces es hora de filtrar esos líquidos. Tú no necesitas estar pensando en el tema de la temperatura, de la respiración. O sea, tú no vamos caminando y vas diciendo, me toca respirar y ahorita exhalar. Respiro, eso lo hace tu sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema nervioso autónomo hace cosas en las que tú no necesitas pensar y lo hace de forma inconsciente. Y cuando pensamos en el sistema simpático y parasimpático, el vago es el protagonista en el sistema parasimpático. Entonces, vamos a ver cómo es que esto es, cómo es que funciona, qué hace cada uno de estos sistemas. Entonces, el simpático, haz de cuenta que es el acelerador del cuerpo. Tú tienes tu carro y tu cuerpo y tu carro tiene un acelerador y un freno. Bien, cuando estés, Pati, que estás manejando, ten mucho cuidado. em, Cuando estás pisando el acelerador, tú estás en el sistema simpático. Y cuando tú frenas, estás en el sistema parasimpático. Entonces, el sistema simpático acelera el cuerpo. Haz de cuenta que ese es el que activa la respuesta lucha o huida. Es el que hace que una persona esté con un estrés agudo. Es el sistema que te aumenta el ritmo cardíaco y el sistema respiratorio. También es el que inhibe la digestión y desvía energía a los músculos. Cuando en la antigüedad una persona lo iba a perseguir un león, pues inmediatamente se paraba cualquier cuestión de digestión y la energía inmediatamente se iba a las piernas, al tren inferior, para que esa persona pudiera correr y huir del peligro. Y este sistema es el que libera la adrenalina y el cortisol. El gran problema es que si tú vives con este sistema activado todo el día, te va a llevar al agotamiento. Te lleva a la ansiedad, te lleva a la inflamación y al desgaste físico y emocional. En cambio, el parasimpático es el freno. Ahí, Pati, por ejemplo, cuando vaya a frenar, ese es tu parasimpático. Es el freno de tu carro, es el que restaura, es el encargado de descansar, de digerir y sanar. Reduce el ritmo cardíaco y la respiración y estimula la digestión, la reparación del celular y el sueño profundo. Es el que produce acetilcolina, la oxitocina y también el GABA.
¿Quién comanda esta respuesta parasimpática? El nervio vago. El nervio vago, cuando tú lo tienes de forma correcta, entra a activar este sistema parasimpático para que empiece la recuperación de tu cuerpo. Haz de cuenta que funciona como un modulador maestro. Apaga esa alarma crónica del sistema simpático. Apaga este sistema loco de estar estresado, de estar preocupado, de estar con ese aceleramiento. Y entonces se empieza a activar todos los sistemas de seguridad y conexión, equilibrio que hay en tu cuerpo y es el encargado de disminuir el nivel de inflamación de tu organismo. Y también comunica la calma al corazón, a los pulmones, al intestino y al cerebro. El escritor decía que no puedes sanar si tu cuerpo, si tú tienes ahorita un problema físico, tú no puedes sanar si estás corriendo una guerra interna todo el tiempo. Por eso el nervio vago es tu camino hacia la restauración. Por eso muchas personas, cuando ustedes en los grupos hacen preguntas, yo siempre pregunto cosas porque olvidamos cómo está la persona que está viviendo la enfermedad. De hecho, el doctor Carlos Jaramillo siempre dice que a él no es que no le importe la enfermedad, no le importa la clase de enfermedad, sino la clase de paciente. Porque una persona que tiene su sistema simpático activo, que no le da tiempo al sistema parasimpático de actuar, se tome lo que se tome, haga lo que haga, coma lo que coma, no va a poder llegar a esa recuperación total. Entonces, la función clave del nervio vago es precisamente regular los procesos físicos, inmunológicos, digestivos y respiratorios y emocionales. Haz de cuenta que, en otras palabras, el vago, el sistema vago, es el puente entre lo que tú piensas, lo que sientes y cómo lo somatizas. Por eso es tan importante. Hay un doctor que se llama el doctor Hammer, que él precisamente hablaba de esto, la conexión entre las enfermedades y la emoción. Ahora, ¿por qué regula el sistema cardíaco? Porque el vago, el sistema vago, actúa como el nervio vago actúa como un freno natural del corazón, disminuyendo la frecuencia cardíaca cuando está sobreactivada. ¿No les pasa que cuando alguien está asustado o estresado empieza a tener, empieza a palpitar el corazón muy rápido? Ok, eso es una falta también del nervio vago, es una respuesta natural del cuerpo cuando estamos ante un evento urgente o estamos ante un evento de estrés. Entonces, el nervio vago mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un marcador de salud emocional y fisiológico. Baja el riesgo de arritmias, también baja la hipertensión y eventos cardiovasculares. Hay un dato clave y es, cuanto más fuerte es tu tono vagal, más rápido se recupera tu corazón después del estrés. Es decir, entre más rápido tú entres a que conscientemente, porque se entrena el nervio vago también, a activar el nervio vago, más rápido te puedes recuperar del nivel del estrés y ahora les voy a enseñar qué se puede hacer. También actúa en la parte de las digestiones y las secreciones porque ayuda en la producción de enzimas digestivas, bilis y jugos gástricos. También activa el movimiento peristáltico que permite la digestión y absorción de nutrientes. El movimiento peristáltico ocurre también en el intestino delgado, el que recoge los nutrientes, y en el intestino grueso es el que expulsa lo que ya el cuerpo no va a utilizar más. Ahora, también promueve el equilibrio de la microbiota intestinal y también cuando el vago se ve afectado aparecen síntomas como gastritis, colon irritable, estreñimiento y mala absorción. También ayuda a controlar la inflamación sistémica. El nervio vago modula esa respuesta inmune a través de la llamada vía colinérgica antiinflamatoria. Haz de cuenta que inhibe la liberación de citoquinas proinflamatorias y otras asociadas al estrés crónico. Y esta función es clave en trastornos autoinmunes. Personas que tengan enfermedades autoinmunes como esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, lupus, son personas que su nervio vago básicamente no está trabajando en el sistema parasimpático. Entonces, un nervio vago activo es como un sistema de defensa que regula sin atacar. También en la parte de la respiración y la voz. Este nervio controla los músculos de la respiración profunda y consciente, activando el estado de relajación. Influye en la laringe y cuerdas vocales, afectando la voz, el canto y la vibración emocional al hablar. También
hay técnicas como cantar, rezar, tararear o recitar mantras que son formas naturales de estimular el vago. Dice el autor del libro que cuando cantas con el corazón también calmas tu sistema nervioso. Hay otra cosa también que se llama el eje cuerpo-mente vago. ¿Qué significa esto? El eje cuerpo-mente vago es una red de comunicación continua entre el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema inmunológico y el sistema emocional, que se regula en una gran parte gracias a la actividad del nervio vago. Ustedes me han escuchado decir varias veces cuando hay una persona, hay personas que me dicen, bueno, Estela, tengo una persona que tiene este problema en esta pierna, una úlcera. Necesita saber qué producto sirve para eso. Y yo siempre le digo a la gente, bien, el cuerpo necesita separarse para estudiarse. ¿Ok? Yo necesito separar el cuerpo para estudiar completamente el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema inmunológico. Eso yo separo el cuerpo para estudiarlo, pero el cuerpo yo no lo puedo separar para repararlo. El cuerpo se repara holísticamente. Entonces, por eso, ahorita yo te voy a enseñar una solución en el que tú te basas en cuatro pilares para que precisamente este eje cuerpo-mente vago trabaje directamente en la recuperación de una persona, en la recuperación de la homeostasis, en el bienestar. Entonces, el nervio vago es esa cuerda invisible que une lo que pensamos, lo que sentimos y lo que experimenta nuestro cuerpo, y es el gran vía del cuerpo emocional. Había un libro muy interesante que a los doctores les daban que era precisamente el cuidado del paciente. Yo tengo personas, bueno, les voy a platicar esto. Mi hija acaba de perder un bebé y ella hace 3 días estuvo hospitalizada porque le dio una hemorragia muy fuerte, unos dolores, pensamos que era una apendicitis y resulta que fue una infección en el útero. Ella le hicieron un legrado y y esto es muy interesante, ella dice, bueno, mamá, yo puedo entender de que de alguna manera pues se pierdan los bebés o haya un aborto. Lo que me cayó mal fue como me lo dijo el doctor. O sea, no tuvo como ese cuidado, como esa intencionalidad de que mi estado emocional tal vez iba a recibir esa noticia no muy bien, porque ella viene buscando un bebé hace como 2 años. Entonces eso fue lo que me mató, dijo mi hija. Y eso hizo que cayera en depresión y no de alguna manera se recuperara correctamente y cayó en una infección del útero. Entonces, imagínate lo importante que es cada vez que incluso nosotros tomamos ciertas cosas para mejorarnos o cómo recibimos un diagnóstico médico o cómo es nuestra relación incluso con la comida o el entorno en el que nosotros estamos, que precisamente hace que nuestra recuperación o la no recuperación de una enfermedad sea evidente. Entonces, hay esta conexión entre emociones y los órganos porque el nervio vago va recogiendo esas señales de dolor, va recogiendo esas señales de inflamación, de hambre, de náuseas, de aceleración cardíaca, de opresión torácica y las lleva al cerebro en forma de información sensorial. Y a la vez, desde el cerebro transmite órdenes para modular la actividad de esos órganos vitales. Y este proceso da origen a fenómenos como mariposas en el estómago cuando hay ansiedad. Ese es tu nervio vago trabajando, ¿no? Hay gente que dice, ay, es que vi a esta persona, me cae tan mal, me cae como una patada en el hígado. Ese es tu nervio sensorial sintiendo la patada en el hígado. O que dices, hay una situación negativa, por ejemplo, algo que te produce mucha tristeza y te da como presión en el pecho, ¿no? De esa tristeza. O cuando hay ese nudo en la garganta al reprimir emociones o incluso cuando está el colon irritable como respuesta a estrés acumulada, ¿no? Entonces, no sé, ves a la persona amada, acaba de entrar el doctor Celaya, a mí, por ejemplo, ya me dieron las mariposas en el estómago, pero no por la ansiedad, por la dicha de ver que ya se conectó, doctor. Entonces, todo esto está conectado y el que comanda esto es el nervio vago. Entonces, hay una influencia en ansiedad, depresión, insomnio. Cuando el nervio vago tiene un tono bajo o está inhibido, hay un aumento de la actividad simpática, hay un aumento del estrés y eso dispara inmediatamente cosas como una ansiedad constante, una persona que tiene ataques de pánico, de miedo, una alerta elevada. Hoy mi hija me dijo algo que de verdad que el mundo está sincronizado, ¿no? Cuando estamos en, en una línea.
las cosas aparecen. Ella ayer se sintió muy abrumada y entonces ella tuvo necesidad de salir. Y se sentó hoy, ahorita, mientras que estábamos preparando esto, me dice, Ma, me siento tan relajada. Y le digo yo, ¿por qué? Me dice, porque yo sé que ya estás aquí. Estamos aquí con mi hija. Y dice, ya sé que estás acá. Entonces, cuando yo estoy arriba limpiando y mi hija estaba acá abajo, la bebé, yo estaba constantemente, ella me decía, estaba constantemente, Sofía, ¿estás bien? Sofía, ¿estás bien? Háblame, porque ustedes saben que cuando un niño grita, pues uno sabe que está bien, pero cuando queda en silencio, las alarmas se prenden. Entonces, ella me decía, y estoy tan relajada. O sea, me siento bloqueada mentalmente. Y le dije yo, bueno, bienvenida al mundo del nervio vago. Lo que pasó es que tú llevas 5 años en un estado de alerta cuidando a una niña de 5 años. Y ahora que ya sabes que estoy yo o está mi hija, tu nervio vago actúa y entra a tu sistema parasimpático a reparar. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a darle más sueño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú necesitas dormir para hacer reparación. Empiezas a comer un poco más. Y esto es precisamente lo que hace el nervio vago. Cuando una persona está constantemente en una situación difícil, problemas con el marido, problemas económicos, problemas en su barrio, problemas con un hijo, situaciones como están, por ejemplo, los temas de migración actualmente aquí, la gente está así. Entonces tu nervio vago, entonces empiezan a pararse muchas situaciones, empiezas a tener malas digestiones, básicamente empiezas a tener insomnio y empiezan a tenerse muchas situaciones que el sistema parasimpático debería reparar y no puede, porque tu estado de alerta está constante. Entonces, para que entendamos, cuando nosotros escuchemos que una persona está ansiosa, eso no empieza en la mente. Muchas veces empieza en un cuerpo inflamado que no logra autorregularse porque su nervio vago está dormido. Qué interesante. A veces pensamos que la ansiedad está en la forma en la que una persona piensa. Acuérdense que es una vía es doble la vía, ¿no? Pero nunca nos hemos preguntado si esta ansiedad que en algún momento nosotros hemos sentido o la ansiedad que alguien tiene es porque tiene el cuerpo inflamado, no propiamente o simplemente verlo como algo que la persona está pensando. Hay un dato curioso y es que el 80% de las fibras son aferentes del cuerpo al cerebro. Es decir, la mayoría de la gente cree que el nervio vago manda órdenes del cerebro al cuerpo, pero la realidad es al revés. El 80% de las fibras del nervio vago son aferentes, es decir, llevan información desde los órganos hacia el cerebro. Esto significa que si tu estado intestinal, inmunológico, respiratorio influye directamente en tu estado mental y emocional. Si yo no voy al baño, no voy a estar muy a gusto. Si a lo mejor estoy en un proceso inflamatorio, si ya estoy en una enfermedad crónico-degenerativa, pues entonces eso hace que mi información hacia los órganos sea o que mis nervios vagos no se pueda activar. Entonces, es el cuerpo el que le habla al cerebro y no al revés. Es el cuerpo el que le habla al cerebro y no al revés. Por eso nosotros necesitamos de forma holística primero trabajar el cuerpo. Entonces, básicamente este dato cambia el enfoque tradicional de la medicina, donde solo se trataban síntomas desde la cabeza. Y ahora sabemos que muchas emociones y desequilibrios mentales vienen de órganos inflamados, tensos o alterados. Ahora, el nervio vago se activa al exhalar, reír o cantar. Si a lo mejor tú eres una de las personas que te encanta ir al karaoke, así cantes desafinado, ponte a cantar, porque precisamente estas cosas lo que hacen es mejorar la respiración, porque hacen que tengas una respiración lenta y profunda, especialmente al exhalar, reír a carcajadas, tararear o rezar en voz alta. Estas acciones provocan una vibración en la laringe y en el diafragma, lo cual estimula las fibras vagales y activa el sistema parasimpático. Aquí nadie le importa si tú cantas mal. Esto no es un concurso, ¿ok? Pero si a ti cantar, tararear, te hace bien, hazlo. Estás activando el nervio vago. A lo mejor eres una persona que le encanta hacer yoga, que reza, ¿sí? Los mantras, por ejemplo, o que medita. Eso es tan poderoso porque precisamente hace lo que es como una biotecnología emocional completamente gratuita.
Si te gusta reír y reír a carcajadas con esa intencionalidad, hazlo, porque precisamente ayuda a generar oxitocina y eso tiene un efecto antiinflamatorio inmediato y mejora el bienestar emocional. Ahora, las consecuencias de un nervio vago bloqueado o cuando pierde tono, básicamente empieza a ver cosas como o cuando se ve afectado por estrés, trauma, inflamación y inactividad, las señales de autorregulación, calma y restauración dejan de circular con normalidad. Entonces empieza a haber un desequilibrio y ahorita te digo que tenemos un estudio muy interesante que lee esos desequilibrios y ahorita te voy a decir exactamente cuál, que se manifiesta en el cuerpo como un modo de emergencia crónica y sus consecuencias pueden ser físicas, emocionales y funcionales. Hay algo que también genera esto y es la fatiga crónica, porque como el sistema permanece en hipervigilancia, en el modo simpático no hay descanso. Entonces se altera la recuperación celular, la calidad del sueño y la producción de energía mitocondrial. Entonces el cuerpo nunca baja la guardia y eso agota los sistemas nerviosos, inmuno y endocrinos. Por eso hay mucha gente que haga las dietas que haga. Yo he visto locuras, bueno, no locuras, pero yo he visto una dieta que a mí alguien me dijo, ¿qué hago para desintoxicar el hígado? Deje de comer, esa es la mejor forma, dejar de comer. Claro, hay un límite de tiempo, por supuesto, se activan otros procesos de depuración en el organismo, pero imagínate que una persona que no puede hacer una recuperación en la noche, haga la dieta que haga, difícilmente va a bajar de peso. Y las mujeres, especialmente las que empezamos a tener este problema en la menopausia, una de las cosas que se afecta es el sueño y la niebla mental. Entonces, cuando hay una persona que se levanta cansada sin haber hecho nada, puede que el nervio vago esté en modo de avión, no está activando el sistema de recuperación del cuerpo. Ahora, ¿qué otra cosa? Los problemas digestivos, imagínate que inhibe la producción de enzimas, jugos gástricos y motilidad intestinal. Entonces, si tú conoces o eres una persona que anda con inflamación abdominal, estreñimiento, diarrea, síndrome del intestino irritable, intolerancia abdominal alimentarias. Yo conozco una persona que amo mucho que me dice, es que yo la cebolla ya cocida ni en los frijoles ni en los huevos a la mexicana ya no la tolero. Esto se afecta porque como afecta la microbiota, que es la que impacta directamente la salud, esto genera cambios en la parte emocional y metabólica. Entonces, recuerda que el 90% de la serotonina, ¿ok? Se produce en el intestino. La serotonina es un neurotransmisor, la hormona de la felicidad. Ahora, ¿qué hace? Cuando una persona, cuando tiene un estrés crónico, ¿no conocen gente con un estrés crónico? Yo siempre he dicho que si tú puedes saber la afectación de un adulto estresado, mira si hubo alcoholismo en su niñez. Si fue un niño que presenció alcoholismo, ¿ok? De parte de papá o mamá y vivió el estrés de la mamá histérica o loca o porque eso ya está comprobado. Hay una escritora que creo que se llama Hilda Clark, no, Hilda Clark, que ella escribió un libro, estudió 20 años lo que eran la conducta de los hijos de alcohólicos. Hay más hijos de alcohólicos que alcohólicos en el mundo. La proporción es como 4-1. Entonces, esta gente vivió constantemente en un estrés crónico. ¿A qué hora iba a llegar el amigo? Y si el amigo iba a llegar borracho, y si llegaba violento, y todas esas cosas, genera ese estado de emergencia en el cerebro de un niño. Entonces, imagínate estar toda la vida en ese estrés crónico y aparte, como tu cerebro está acostumbrado a esos patrones, básicamente genera que tú más adelante digas, yo tuve un papá alcohólico, jamás me voy a casar con un alcohólico y te casas con un alcohólico, porque tu cerebro básicamente busca que tú vivas los mismos patrones de tu niñez, buenos o malos. Entonces, este estrés crónico de la vida, gente que ha tenido una vida dura, un sistema simpático sobreactivado, por falta de regulación vagal hace que se aumente la producción de cortisol, adrenalina y noradrenalina y son personas irritables. Dificultad completa para concentrarse. Personas con tensión muscular, brucismo. Hay gente que se acaba los dientes con esa tensión el brucismo que ocurre, que ocasiona esto. Palpitaciones, trastornos del sueño, contracturas.
Entonces el cuerpo entra en una cascada de estrés sin salida, porque básicamente el freno, que es el nervio vago, está bloqueado. Y otra cosa que pasa es la depresión y la inflamación. Entonces, imagínate que el bloqueo del vago reduce la liberación de neurotransmisores calmantes, la serotonina, GABA y la oxitocina. ¿Cómo la mujer produce oxitocina? Cuando amamanta a su bebé. Cuando lo produce la relación hijo-padre, cuando el padre juega con los niños. Entonces, todas las madres que han sido madres solteras que dicen, yo soy mamá y papá para mi hijo, no. Usted hizo su función de mamá, pero la oxitocina que se produce con el padre es cuando el padre juega con su niño. Entonces, imagínate todas aquellas personas que en algún momento, aparte de eso, no tuvieron la presencia de su papá o su mamá, o los que tenían que protegerlos no los protegieron de la forma correcta. Imagínate, entonces empieza a haber un tema de apatía, de aislamiento social, tristeza sin causa aparente. Mayor percepción del dolor. Hay gente que dice, es que no sé qué me pasa, pero estoy triste. Y hay gente que se siente mal porque que tienes un buen marido, buenos hijos, casa, carro y beca, todo, y traes una tristeza interna. Seguramente es tu nervio vago que ha estado tan vago, es decir, ha estado tan inactivo durante tanto tiempo y tu sistema simpático tan alerta y eso hace que empiece a haber una cascada de situaciones en tu organismo. Entonces, a nivel inmunológico se dispara la inflamación sistémica de bajo grado y entonces empiezas a tener enfermedades autoinmunes, lupus, la artritis reumatoide, Alzheimer, Parkinson, cáncer, enfermedades metabólicas como la diabetes. El escritor dice, un cuerpo inflamado es un cuerpo que no puede pensar en paz. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de activar el nervio vago? Cuando lo activamos y está tonificado, entonces me regula mi sistema parasimpático y empieza a ver cosas perfectamente buenas en nuestra salud física, emocional y mental. Entonces, mejora la digestión. El nervio vago estimula la producción de jugos gástricos, la liberación de enzimas pancreáticas y la motilidad intestinal, este movimiento natural del sistema digestivo. Entonces, ya lo que comes ya no te cae mal, empiezas a digerirlo mejor, hay menos inflamación intestinal y se favorece una microbiota sana. Un ejemplo práctico es que hay personas con síndrome de intestino irritable que practicando respiración profunda o meditación mejoran notablemente la digestión de 2 a 4 semanas. Y tú dirás, ¿pero qué tiene que ver respirar con el nervio vago? Ahora te voy a decir todo lo que puedes hacer para activar tu nervio vago. El sueño profundo. Al activar el nervio vago, se reduce el ritmo cardíaco, baja el cortisol y aumenta la melatonina. Y entonces eso permite que duermas, que te relajes antes de dormir. Y entre más rápido entres a la fase REM y sueño profundo, es mejor porque es más reparador. Se activa, el doctor Celaya hablaba la otra vez de que se activa el sistema linfático y entonces se disminuyen los despertares nocturnos. También regula la parte emocional, entonces imagínate que el nervio vago bien tonificado empieza a producir ese neurotransmisor GABA, que es el neurotransmisor de la calma, la serotonina, que es el regulador del estado de ánimo, la oxitocina, esa hormona de la conexión de afecto. Entonces, un nervio vago activo permite disminuir la reactividad emocional. El doctor Celaya siempre dice, hay gente que se levanta diciendo, no es quien me la hizo, sino quien me la paga. Bueno, tu nervio vago está de vacaciones. Y esto mejora la tolerancia al estrés. Recuperas más rápido o te recuperas más rápido de eventos traumáticos. Hay gente que tiene de verdad situaciones lamentables en su vida, la pérdida de un familiar, de un padre, de un hijo. Hay gente que vive allí. Ya pasó hace 10 años, 15 años. Supuestamente el tema de este tema del luto dura como unos 2 años, 3 años, o terminan una relación y se quedan permanentemente llorando. Imagínate que su nervio vago no le permite hacer esa recuperación rápida de eventos traumáticos. Dice, no se trata de no sentir, sino de volver al centro de una forma más rápida. Yo escucho a una escritora colombiana que ella fue secuestrada bueno, secuestrada por las Fuerzas Armadas de mi país y ella decía precisamente que le mataron un hijo, le mataron a una hermana, periodista, whatever, y ella decía, escribió un libro muy, muy interesante
Y ella decía, le decían las que lo reportaban, ¿cómo pudo usted recuperarse de eso? Y ella decía, porque, y fue secuestrada. Dijo, porque yo traté de llegar a mi centro de una forma más rápida. Entonces, tiene que haber situaciones en las que necesitas como pensar qué cosas no están activando tu nervio vago que hacen que te quedes en ese mar de situaciones o emociones negativas. También reduce la inflamación y la ansiedad y el nervio vago activa la llamada vía colinérgica antiinflamatoria. Entonces, cuando se activa la liberación de estas, se inhibe la liberación de citoquinas proinflamatorias, entonces empiezas a disminuir la inflamación crónica, mejora las enfermedades autoinmunes, metabólicas y articulares, disminuye la ansiedad y la hiperalerta crónica. Entonces, hicieron un estudio que demostraron que personas con mayor tono vagal tienen niveles más bajos de proteína C reactiva, que es un marcador clave de inflamación. ¿Qué me activa naturalmente el nervio vago? Existen prácticas sencillas y gratuitas y accesibles que estimulan este nervio y favorecen el estado de calma, digestión, conexión y sanación. Porque activar el nervio vago es recordarle al cuerpo que estás a salvo. Yo escuché la otra vez a un tipo que fue un monje, él fue un monje tibetano, se salió de ahí, 17 años, porque él, estuvo ahí porque él dijo, yo necesito compartir lo que yo sé, y empezó a estudiar neurociencia. Y él decía que el sistema nervioso autónomo usa la zona de confort como la manera en la que es conocido y que mal o bien está a salvo. Por eso a mucha gente les cuesta trabajo salir de la zona de confort, porque es la forma en la que el sistema nervioso dice, mire, yo no sé lo que va a hacer, yo no sé qué es lo que va a pasar, no sé cómo va a ser el futuro, mejor me quedo aquí. ¿Para qué me arriesgo? Para qué me salgo de esta relación tóxica? ¿Para qué me aviento a hacer un negocio? ¿Para qué me voy del país? ¿Para qué me voy? Entonces el sistema nervioso autónomo lo que hace es dejarte en una zona de confort. Por eso cambiar es tan difícil. Por eso una persona cuando está depresiva no le digas, échale ganas, ese no sirve. O cuando una persona no tiene éxito en algo, no avanza, no se le puede decir échale ganas. De alguna manera su sistema nervioso autónomo lo tiene en esa zona porque de esa forma está de alguna manera a salvo. Entonces, cuando activas ese nervio vago, le recuerdas al cuerpo que está a salvo y así puedes avanzar. Hay una respiración maravillosa que es una respiración diafragmática, generalmente la practican los cantantes, que es cuando tú inhalas de forma lenta por la nariz, expandes el abdomen, no el pecho, y exhalas lentamente por la boca. Esto activa el sistema, el nervio vago, porque el diafragma está inervado por ramas vagales. Conduce el ritmo cardíaco y baja el cortisol. Lo ideal de 5 a 10 minutos al despertar y antes de dormir. Respiras en 4, 1, 2, 3, 4, retienes en 7 segundos, botas en 8. Fíjate qué cosas tan fáciles y a veces no pensamos hacer esto, ¿no? Y lo podemos hacer antes de saltar de la cama. El baño frío. Ok, no sé si ustedes han visto hay muchos como em, cuestiones en videos en Instagram que básicamente hacen como baños fríos o inmersión facial. No sé si han visto que hay gente que agarra el agua y pone el hielo. Eso activa tu nervio vago. Es más, cuando te haces un facial, cuando tú haces un facial, mi nieta cuando ella se ha puesto así medio, ¿no? Tiene 5 años y está frustrada porque ella está en la época de identificar las emociones. Entonces ella está así, estresada, frustrada. Entonces la forma de calmarla es tocarle la carita, como si estuvieras haciendo un masaje. Eso activa el nervio vago. Cuando te vayas a hacer un masaje, cuando te pongas tus cremas en la noche, hazte un masajito. Eso activa el nervio vago. Incluso cuando agarras un trocito de hielo, ¿ok? Y te lo pasas por la cara, eso también activa el nervio vago. Cuando ustedes vean una persona con un ataque de pánico, nerviosa, estresada, hagan que se lave la cara con agua fría. Inmediatamente eso activa el nervio vago, baja el sistema simpático y la persona ya puede entrar en un proceso más de conexión. El yoga estimula el nervio vago a través del movimiento consciente, respiración profunda y estiramiento de la columna. Yo tengo una amiga que se llama Julieta Collins, es una maestra en yoga
Y eso es maravilloso, eso es una situación maravillosa que hace el yoga. También la meditación aumenta el tono vagal, incrementa la GABA y la serotonina y reduce la reactividad emocional. El ayuno intermitente también. Ayuno intermitente de 12 a 16 horas mejora la función mitocondrial, reduce la inflamación y promueve la autofagia, que es un proceso regulado indirectamente por el nervio vago. Entonces, todas esas cosas ayudan. Y estas prácticas no solo calman el cuerpo, lo entrenan para volver al equilibrio cada vez más rápido. Entonces, activar el vago es como resetear el sistema nervioso y recordarle que no está en peligro. Entonces, ¿qué es una de las cosas que hay un maravilloso laboratorio llamado Vital Health que hace algo por tu nervio vago? Y sí, estos se llaman adaptógenos. Fíjese que los adaptógenos son un conjunto de plantas que fueron descubiertas en la Guerra Fría y básicamente lo que hacen es trabajar directamente sobre el efecto del estrés. Ayudan maravillosamente a reactivar el tema del nervio vago porque disminuye la inflamación, restauran la microbiota, regula el cortisol y el sistema inmune, apoyan el sueño, la digestión y el estado de ánimo y también aumenta la resiliencia emocional y la respuesta parasimpático. Entonces, también usamos lo que es la medicina funcional psicosomática, es decir, tenemos la habilidad de usar estos nutrientes, estos adaptógenos, junto con la parte psicosomática y estas disciplinas actúan directamente sobre estos procesos mentales, sobre estas emociones y traumas no resueltos y hacen precisamente que haya un puente entre estas disciplinas y entonces el sistema nervioso y el nervio vago conecta esto y las recuperaciones de las personas son asombrosas, como les voy a contar a continuación. Entonces, el vago es un medidor de trauma también. Hay personas que a lo mejor si están en constante hiperalerta o modo supervivencia, pues no hay una regulación del trauma. Y eso hace que el trauma se almacene en el cuerpo y empiece a procesarse como una enfermedad. Imagínate que esas personas que tienen hipotiroidismo subclínico, migrañas persistentes, problemas inmunológicos y autoinmunes, precisamente tienen condiciones como inflamación, disautonomía y emociones contenidas, y esto es parte de un tono vagal bajo. Y por supuesto hay una relevancia para el estrés crónico y el cortisol. El estrés crónico mantiene activado el sistema simpático y eso hace que se produzca constantemente cortisol. Y el cortisol permanece elevado durante semanas o meses. No sé si ustedes sabían eso, durante semanas o meses y debilita tu sistema inmunológico, aumenta la inflamación celular, disminuye la calidad del sueño y se agota la energía. Entonces el cuerpo no tiene energía para reparación y se alteran los procesos digestivos, mentales y hormonales. Entonces, el nervio vago entra a frenar esa cascada que precisamente presenta el cortisol, que viene como a hacer que esto del sistema simpático sea mayor su efecto. Entonces, un tono vagal bajo significa que el cuerpo no sabe cuándo es momento de descansar. Es como vivir con un pie en el acelerador. El doctor Celaya siempre dice que es como si usted estuviera por todo Utah con el carro frenando el freno y el acelerador. Entonces no hay cuándo entre esta parte. Así que es una situación que necesitamos activar porque hay una importancia fundamental entre el trauma, las emociones y la enfermedad física. Ahora, ¿cómo se ve en la práctica? Si tú eres una persona que ha pasado por situaciones de ansiedad, de insomnio, de bruxismo, de presión alta, un cansancio extremo, cuando aparecen enfermedades inflamatorias como artritis, síndrome metabólico, colitis, allí es donde tú puedes darte cuenta que tu nervio vago está de vacaciones. Y básicamente un tono vagal saludable es el mejor antídoto contra el estrés crónico. Muy bien, ahora. Una de las cosas que precisamente hay estudios demuestran que cuando está este tono vagal genera mejoras en enfermedades como artritis reumatoide, Crohn, lupus o precisamente la fatiga crónica. Una de las cosas también que tú puedes hacer es estar en contacto con la naturaleza, mínimo 15 minutos al día. Si donde tú vives es seguro y el clima lo permite, camina descalzo en el pasto, siéntate bajo el sol, escucha el canto de los pájaros
o toca una planta. Eso que dicen, ve y abraza un árbol, bueno, sí, ve y abraza un árbol. Respira conscientemente en un parque, deja el celular. No pasa nada, no va a pasar nada. Hay un libro maravilloso que se llama La generación ansiosa. De verdad que es impresionante todas las personas que nacieron después del 2010 para acá, el problema que tienen de ese nervio vago apagado. Entonces, te presento este caso clínico y te voy a decir esta persona que utilizó. Es una persona que bueno, no tenía la foto de Marta, pero puse esta foto. Marta, 48 años, llegó con ansiedad constante, con un colon irritable, con dolor, inflamación, cansancio extremo al despertar, insomnio de más de 2 años y palpitaciones nocturnas. A ella le habían diagnosticado con un estrés crónico, disbiosis intestinal y tono vagal bajo. ¿Qué hizo? Respiró con la técnica 478 y tomó los adaptógenos que te voy a explicar a continuación, Vidaily, Vitala y Fortiflora. Empezó a hacer caminatas al aire libre, sin celular, hizo meditaciones guiadas y hizo un ayuno intermitente y empezó a tomar un suplemento llamado Curcumax. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a funcionar estos adaptógenos? Estos adaptógenos empiezan a precisamente activar directamente lo que es el sistema nervioso, digestivo, inmunológico y la parte emocional. Entonces, empezamos con el Fortiflora porque tiene glutamina que repara la mucosa intestinal reduciendo la inflamación y el estrés digestivo y los beneficios empiezan sobre todo en la parte emocional, estabiliza el sistema inmunointestinal, reduce el ruido interno que interfiere con el vago y este lo tomó ella 20 minutos antes de cada comida. Empezó a tomar el Vitalite, que tiene cosas como ashwagandha, melisa, pasiflor y melatonina que promueven la relajación profunda y el sueño reparador. Y entonces empezó a regular el eje HPA, que es el hipotálamo, hipófisis, adrenales, y eso empezó a permitir que el sistema parasimpático empezara a activarse, su sistema de recuperación. Y entonces como beneficio empezó a tener mejor descanso, empezó a reducir la ansiedad y empezó el sistema de reparación interno que empezó a activarse con fuerza. También tomó los omegas 3 porque resulta que estos omegas tienen ácidos grasos EPA o DHA de alta biodisponibilidad. Regula la inflamación sistémica que bloquea el tono vagal y mejora la comunicación neuronal y favorece la plasticidad sináptica. Además, el omega 3 disminuye la inflamación neurointestinal y mejora la función cognitiva, emocional y vagal. También se usó el curcumax, que el curcumax tiene curcumax, jengibre, bioperina y vitamina, que básicamente lo que son es antiinflamatorios que ayudan a desinflamar el intestino, el cerebro y el sistema inmunológico. La vitamina D, que es un modulador maravilloso de citoquinas y mejora el tono parasimpático. Y como beneficio empezó a ver que se disminuyó la carga inflamatoria, se aumentó la función vagal y es ideal para personas con enfermedades inflamatorias crónicas, que es una enfermedad inflamatoria crónica, diabetes, alta presión, artritis, etcétera. También se usó el neurocafé con adaptógenos, colina y extractos neurológicos. Contiene ingredientes como bacopa, GABA natural, colina y cordyceps y adaptógenos que estimulan la conexión mente y cuerpo y aporta energía mental sin sobreestimular el sistema simpático. Eso es maravilloso. Este neurocafé es maravilloso porque no te pone como acelerado como mucha gente que toma café que los pone como locos. Y el beneficio es porque empezó a mejorar el tema de la concentración y la calma al mismo tiempo, lo que ayuda al equilibrio del nervio vago. Este es un caso que tuvo el doctor Celaya y que pudo él darle seguimiento. También se recomendó lo que era el estudio biocuántico. Este estudio es un estudio bioeléctrico que hacemos. De hecho, la persona que te invitó el día de hoy, pregúntale si él te puede hacer este estudio. En este estudio hay una cosa que tú puedes como revisar, brujear por ahí, chismosear por ahí, porque tiene que ver con la parte de las emociones. Entonces, cuando tú te hagas un estudio de estos, siempre recuerda, cuando diga nivel de conciencia, acuérdate del nervio vago. ¿Por qué? Porque en el estudio bioeléctrico es posible evaluar el tema del nervio vago. No va a decir, ojo, para que no haya confusión. O si aquí estamos evaluando tu nervio vago. No. En el estudio se llama nivel de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el resultado del escáner biocuántico energético, se está midiendo la resonancia energética de las emociones también en una escala de conciencia y puede
utilizarse como una herramienta complementaria dentro del enfoque que propone el escritor Antonio Valenzuela sobre el nervio vago, el trauma y la regulación emocional. Esto es algo que nosotros estamos diciendo, no el escritor. Entonces, ¿por qué? Porque en esto que tú ves aquí se generan o se plantean varias emociones y hay un rango normal y un rango obtenido. ¿Cuáles son esas emociones o estados que son vergüenza, culpa, apatía, dolor, temor, deseo, enfado, orgullo, valor, neutralidad, complacencia, aceptación, razón, amor, alegría, paz e ilustración? Imagínate que todo lo que está en verde está perfecto, ¿sí? El tono vagal, por decir, está bien. Si es de la izquierda para abajo, está limitado y arriba está como sobreexcitado. Entonces, ¿qué pasa? Las emociones, entonces, no solo son mentales, son también bioeléctricas y fisiológicas. Entonces, el nervio vago capta e interpreta señales emocionales desde el cuerpo y una emoción mal gestionada puede quedarse grabada como una disfunción nerviosa, inflamatoria o digestiva. Entonces, el tono vagal bajo se asocia con emociones como culpa, vergüenza, miedo, apatía, que afectan directamente órganos como estómago, corazón e intestinos. Y emociones elevadas como amor, gratitud, aceptación o alegría mejoran el tono vagal y fortalece el sistema inmune reduciendo cortisol y apoyan a la sanación. Entonces, ¿qué mide ese escáner? Y ojalá si tienes a alguien te hagas el estudio. Este análisis mide la frecuencia vibratoria emocional en esa parte de nivel de conciencia frente a un rango normal, evaluando si ciertas emociones predominan en exceso o están inhibidas. Cuanto más bajo está el valor, o sea, si sale del lado izquierdo en azul, amarillo, rojo, obtenido frente al rango normal, más bloqueado, dominante en negativo está esa emoción. En este caso, vamos a ver el análisis de una forma muy sencilla. Las emociones que están por debajo de ese rango normal pueden estar afectando negativamente el sistema nervioso. Es decir, dolor, vergüenza, culpa, apatía, orgullo, neutralidad, paz, amor y alegría son indicadores de que hay un posible estado de tensión prolongado, una fatiga emocional, un trauma no resuelto. Y es probable que haya un tono vagal bajo y la dificultad para soltar. Hay gente que no suelta o descansar profundamente o hay una predisposición a somatizar emociones en la piel, en el intestino, diarreas, rosáceas, alergias, dolores musculares, inflamación. Pero si ustedes se dan cuenta, todas las emociones que están en la parte verde están funcionales, están dentro de rango. Hay cosas como el deseo, enfado, valor, complacencia, aceptación, razón, muestran que hay inteligencia emocional, es decir, que la persona tiene la capacidad de gestionar esas emociones, que no lo sobrepasan. Entonces tiene una inteligencia emocional activa, una capacidad de razonamiento y deseo de avanzar, lo cual es excelente para trabajar desde ahí al crecimiento de la sanación. Entonces aquí perfectamente, y hablo a los operadores de escáner, cualquier persona que tú sepas que necesita los adaptógenos, necesita una alimentación más consciente, necesita básicamente estas cosas gratuitas como caminar en la naturaleza o respiración, vete al nivel de conciencia. Tú aquí ya te das cuenta si el sistema simpático, parasimpático, tú te das cuenta aquí quién manda en el cuerpo, sistema simpático o el parasimpático. Entonces, básicamente, lo que termina este escritor, él dice, cuando una persona, y él ha tenido muchos pacientes, y hay otras cosas que se pueden hacer, pero dice, no cambié mi vida, cambié mi sistema nervioso y mi vida se acomodó sola.